Y bueno, comenzamos la tercera clase, la tercera parte, mejor dicho, de esta serie de 3 lecciones que vamos a ver en la segunda clase. Y en primer lugar, entonces, tenemos que recordar que la lección número 6 es métodos y auxiliares para enseñar a niños. Tenemos 5 temas dentro de esta lección. El primero es ¿cuál es el mejor método? Y en primer lugar tenemos que preguntarnos ¿qué es un método? Y bueno, un método es una manera sistemática de llegar a un determinado fin. Entonces, ¿cómo vamos a elegir esta forma sistemática? ¿Cómo vamos a elegir esta manera? Acá hay algunas preguntas que nos van a ayudar para comprender cómo es que podemos atravesar este proceso de elegir el mejor método. En primer lugar, ¿cuáles son mis objetivos? Ya hablamos de objetivos, de la necesidad de tener objetivos, y si nosotros no tenemos claros estos objetivos, de ninguna manera vamos a lograr entender cuál es el método que nos conviene aplicar. En segundo lugar, ¿quiénes son mis alumnos? Esto también es muy importante. No es lo mismo utilizar un método para nenes de 2 y 3 años que hacerlo para chicos ya de 11 o 12. Claramente los métodos son distintos. La otra pregunta es ¿cuántos alumnos tengo en la clase? Hay cosas que podemos hacer que sirven si tenemos muy poquitos alumnos, y generalmente se puede trabajar con métodos que demanden una gran actividad de parte de los chicos, pero cuando tenemos muchísimos chicos tenemos que restringirnos a otro tipo de métodos. No hay un solo método y dentro de una clase podemos utilizar varios de ellos, pero tenemos que tener en cuenta estas cosas. Otra de las preguntas es ¿con qué recursos cuento? Claramente, por ejemplo, a mí me gusta mucho usar el proyector y hacer este tipo de presentaciones. Ahora, si yo no cuento con eso, no puedo decir, bueno, no puedo dar la clase. Tenemos que ver cómo nos rebuscamos para poder de todas formas dar la clase. Y algo que mientras yo preparaba esta clase, eh, recorría constantemente mi mente, era el hecho de pensar que para ser un buen maestro, y eso significa llevar el mensaje y que llegue a los chicos, que sea eficiente el mensaje, sea eficaz para estos chicos y para que sea relevante, sobre todas las cosas tiene que haber amor, porque el amor nos lleva a la dedicación. Y en esta tarea, en este tipo de trabajo en la obra del Señor, la dedicación es trascendente. Necesitamos mucha dedicación. Y la dedicación es igual a tiempo. Así que si queremos realmente ser relevantes para la vida de ellos, necesitamos mucha dedicación. Y luego, la última de las preguntas es ¿de cuánto tiempo dispongo? Las clases suelen tener más o menos una cantidad de tiempo similar, pero hay veces que podemos disponer solamente, por ejemplo, de 40 minutos, otras veces podemos disponer de 2 horas. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo? Porque de pronto voy a utilizar un método que me insume muchísimo tiempo y no me permite dar la clase, dar el resto de la clase. Entonces tengo que eso tenerlo muy presente. Tenemos que administrar bien el tiempo. En segundo lugar, vamos a hablar de enseñando con palabras. Es el tema número 2. Es uno de los métodos, las palabras. Dentro de este método de las palabras tenemos unas cuantas formas de aplicarlo. La narración, cuando nosotros nos paramos frente a la clase y le contamos a los chicos una historia, ya sea bíblica o no, pero una historia al fin, la narración es un recurso que a los chicos les encanta. La memorización, cuando a los chicos les hacemos estudiar algo de memoria, y con esto quiero decir lo siguiente, no creo que tengamos que enseñarles prácticamente nada de memoria a los chicos, más que versículos bíblicos. Para mí la memorización es crucial
al momento de estudiar pasajes de la Biblia. Y no tenemos que subestimar a los chicos. Los chicos hay una etapa en la que de chiquititos les cuesta memorizar, pero a medida van creciendo, y me refiero a 5, 6 años, pueden ir memorizando cosas que nos podrían llegar a sorprender. Por eso, como maestros, nunca debemos subestimarlos, sino todo lo contrario, creer que pueden dar más de lo que están dando. Y entonces, con respecto a la memorización de la palabra de Dios, si desde chiquititos empiezan a aprender la Biblia, no saben cuánto bien les estamos haciendo. Otra forma es las preguntas y respuestas en medio de la clase. Ese es un método muy bueno que a los chicos también los incentiva porque los lleva a participar en la clase. La participación es crucial también en el momento de la clase. Equipos de oyentes, ¿sí? Esta es una idea que el libro da acerca de formar diferentes grupos y que el maestro da la lección y cada grupo de oyentes tiene que dedicarse luego a explicar una parte de esa lección. Entonces todos van escuchando, pero en particular van a centrar su atención en un aspecto de la lección, para obviamente después poder compartirlo a toda la clase. Y luego lluvia de ideas, que es un método también muy interesante. Uno comienza, esto puede funcionar muy bien a veces como rompehielos. Nosotros comenzamos la clase y en ese momento comenzamos, por ejemplo, con una pregunta y toda la clase, cada uno en particular, tiene que tirar una respuesta o una idea que resuelva esa pregunta. Todo eso se va anotando, por ejemplo, en el pizarrón y luego se charla sobre esas ideas. Algunas se descartan, otras quedan, pero entre todas esas ideas se va llegando a una conclusión en común. Otro de los métodos otro de los medios, es enseñar a través de las artes. Y acá tenemos tres grandes esferas. En principio, la música, ¿sí? Algunas ideas son el canto en grupo. Esto a los chicos les motiva mucho. El tema de la música es algo que a todos les gusta y generalmente todos se van a involucrar de una forma u otra. Canciones ilustradas, la ejecución de instrumentos. En cuanto a esto, también me parece que es muy importante porque estamos en una etapa de la vida, de la vida de los chicos, en la que muchas veces no han descubierto todavía los talentos que Dios les dio. Y a través de enseñar por medio de la ejecución de un instrumento, los puede motivar a ir a algún talento que quizás no habían descubierto que tenían. Y vamos a encontrarnos con que tenemos un montón de músicos y utilizando otros medios también vamos a descubrir que tenemos artistas de toda clase, que tenemos predicadores, que tenemos maestros y vamos a ir descubriendo, y ese proceso es fascinante, en el que vamos descubriendo todos los talentos que Dios le ha dado a cada uno de estos chicos y que van a utilizar luego para el servicio a Dios. Y luego canciones dramatizadas, que son estas canciones en las que uno va de alguna forma actuando lo que está cantando. Bien, luego el dibujo, el famoso dibujo, muchas veces este es un recurso fácil para que los maestros terminen la clase y tengan una actividad sencilla. Entonces les hacen hacer un dibujito, pero bueno, no es la idea que sea un dibujito nada más, sino que tenga un propósito. Y es bueno utilizar los dibujos. Se pueden utilizar de manera individual, es decir, cada uno hace un dibujo de acuerdo a lo que se hizo en la clase, a lo que se dijo en la clase. Obviamente los más chiquititos muchas veces solo pueden de alguna manera garabatear sobre una figura en blanco y negro que se le haya llevado, pero cuando van creciendo pueden ir haciendo dibujos muy interesantes y que a nosotros como maestros nos sirve para ver qué es lo que ellos tomaron de la clase. Luego los dibujos en grupo, para que ellos puedan, entre algunos grupitos, armar un dibujo o una pancarta o cualquiera de estas cuestiones
en las que ellos puedan ser creativos. Es muy importante trabajar en ellos la creatividad. Y por último, diapositivas. Ellos también, más que nada en este tiempo, pueden involucrarse en presentaciones de la clase de manera más virtual o digital. Y por último, teatro. Pueden representar historias bíblicas, pueden representar historias de la vida cotidiana. Esos son recursos muy, muy interesantes porque a los chicos les encanta actuar. Y se van a dar cuenta que hay algunos chicos que parecen re tímidos, que nunca dicen nada y que no tenemos forma de que puedan participar en la clase, que por medio de este recurso se van a involucrar y van a sentir que encontraron un lugar dentro de la clase. También por historias, se pueden representar las historias mediante las mímicas y se pueden hacer también una obrita de teatro con títeres que obviamente los manejen los chicos. Así que acá tenemos algunas ideas, pero estos recursos que se muestran acá son algunos nada más. La creatividad puede ser ilimitada y la cantidad de recursos que podemos tener también. Entonces, sobre todas las cosas, entendamos que no nos tenemos que quedar solamente con una manera o con la manera en la que tradicionalmente aprendimos nosotros, porque esto es muy dinámico, esto va cambiando y los chicos de hoy, su atención es muy efímera, enseguida se va, enseguida se distraen. Por eso es que el esfuerzo hoy tiene que ser aún mayor, sabiendo que el centro de la clase se entiende que no es el maestro, sino justamente el alumno. Y en este sentido, los esfuerzos se dan para que el alumno pueda constantemente estar atento y en lo posible, ¿no? Sin que se vaya distrayendo tanto. El tema 4 es enseñando con juegos. Para los chicos es muy importante también esta técnica. No es solamente, como lo fuimos diciendo a través de toda la clase, no es solamente para que se entretengan, sino que los juegos tienen un propósito. Puede ser el espadeo bíblico, que en realidad nosotros lo conocíamos como lluvia de textos, y es buscar, por ejemplo, un capítulo, 2 o 3 capítulos pueden ser. Esto ya es para los chicos que saben leer y escribir, ¿no? Pero se busca el pasaje en el que vamos a trabajar y el maestro lee aleatoriamente un versículo en particular. El grupo que logra encontrar primero o el chico que logra encontrarlo primero va sumando algún tipo de puntaje. Esta es una forma, es un juego, está bueno. A nosotros cuando éramos chicos nos lo daban y nos encantaba y muchas veces queríamos que termine la clase bíblica o la historia para poder jugar a esto. Es emocionante. Luego, ¿quién dijo? Bueno, todos estos juegos los tienen en el libro, saben de qué estamos hablando, descubriendo al personaje. Son métodos generalmente ya para chicos más grandes que nos ayudan a que los chicos se interioricen bien en lo que es las historias bíblicas, los personajes bíblicos, frases bíblicas también, por ejemplo, con quién dijo. Otro es estoy pensando en una persona y también para poder jugar uno tiene que tener cierto conocimiento. Si uno no tiene ningún conocimiento de la Biblia, claramente queda fuera de estos juegos. Por eso también tenemos que entender que sirven cada uno de ellos para un contexto en particular. Hay chicos que vienen de toda la vida a la escuelita y ellos tienen ya un bagaje con el cual podemos trabajar, pero hay otros que recién hace 2 o 3 clases que están con nosotros, entonces sería frustrante para ellos si nosotros los exponemos de esta manera. Y bueno, y también menciona el rompecabezas bíblico. Bien, y por último vamos a ver, el último de los temas son los auxiliares. Los auxiliares, ¿qué son? Bueno, son todo tipo de material que nos ayuda en la clase, son los recursos audiovisuales. Son todas esas cosas que nosotros como maestros podemos utilizar para llegar a todos los sentidos de los chicos. Entonces pueden ser, qué sé yo, puede ser desde mapas
hasta la computadora o juegos o todo lo que nosotros podamos tener en la clase como un recurso para que, además de la narración de la historia, podamos llegar a los sentidos de los chicos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? En primer lugar, permite que el alumno use más de un sentido, que es lo que decíamos recién. Vuelvo a repetirlo porque me parece muy importante. Cuantos más sentidos estén involucrados en el alumno, en el chico, más vamos a poder llegar a su mente, a su corazón y luego a una transformación en su vida también. Refuerzan el aprendizaje, ahorran palabras. Es cierta la frase que dice que una imagen vale más que 1000 palabras y muchas veces podemos cansarnos de hablarles, pero si no tenemos una imagen, jamás van a comprender de qué estamos hablando. Y por ahí con una imagen se resuelven un montón de estas cuestiones. Atrapan y mantienen el interés de los alumnos y ayudan a comprender conceptos abstractos. Entonces, consejos con respecto a los auxiliares. En primer lugar, hay que practicar antes de la clase, porque si de pronto trajimos un recurso para utilizarlo, pero después no supimos en la clase cómo llevarlo a la práctica, bueno, puede ser bastante decepcionante para todos, para nosotros y para los chicos también. No hay que exhibirlos hasta usarlos, porque si nosotros llevamos algo que va a ser un recurso que los va a sorprender en algún momento de la clase y ya los dejamos sobre la mesa desde el principio, va a producir básicamente dos cosas. Puede producir en primer lugar que se distraiga, cada uno de los que va entrando pregunte por eso y se nos ahogó la fiesta. Y por otro lado también ese factor que nosotros queríamos emplear, ese recurso de la sorpresa, también se ve desvanecido justamente por el hecho de ya haberlo presentado. Hay que variar los recursos. Pienso, por ejemplo, hay un recurso que se utiliza cuando salimos a la calle y que los chicos, los jóvenes, preparan una pequeña obra de teatro en la que un científico logra cambiar el color del corazón de un chico pecador y por medio de la obra de Cristo lo hace nuevamente claro como el agua. Entonces lo que se hace es tener un frasco con agua roja y luego por medio de un producto que se le echa a ese recipiente, el color rojo va desvaneciéndose y vuelve a ser totalmente transparente el agua. Entonces este recurso es formidable y los chicos quedan totalmente emocionados de lo que pasó. Entonces, es un muy buen recurso, pero ¿qué pasa si lo hacemos clase tras clase? Imagínense si la clase es los días sábados, por ejemplo, todos los sábados llevamos el mismo recurso. Bueno, claramente la primera clase fue genial, la segunda lo van a tolerar, pero ya la tercera no van a tirar con algo seguramente. Luego, conserve sus auxiliares en buen estado. Si hicimos un mapa, por ejemplo, y claramente cuesta mucho trabajo hacerlo, y si de pronto lo tuvimos que comprar, son mapas grandes para que lo vea toda la clase, bueno, tenemos que poder guardarlos de manera tal que no se nos rompan, que no se nos que al pasar el tiempo no tengamos un producto viejo y en mal estado, porque eso también hace a nuestra presentación. Entonces tenemos que conservarlos bien. Y el último de los puntos, la última de las recomendaciones con respecto a los auxiliares, es poder clasificar el material que ya poseemos. Muchas veces nos toca estar al frente de una clase por muchos años, y con lo cual vamos adquiriendo muchos de estos auxiliares y tenemos que guardarlos correctamente, pero también clasificarlos, porque nos va a pasar que al pasar el tiempo nos vamos a encontrar ante la necesidad de ir a uno de esos recursos que ya habíamos preparado, pero si no sabemos
exactamente dónde está o está entre medio de todos los otros, vamos a perder mucho tiempo y quizás no lo vamos a encontrar y podemos llegar a incluso a tener que rehacer algo que ya hicimos y que no guardamos correctamente. Por eso, esta es una síntesis de algunos consejos concerniente a los auxiliares, al uso de los auxiliares. Muy bien, de esta forma hemos terminado la lección número 6 y en consecuencia hemos terminado también la clase número 2.